¿Qué podemos medir entonces? Tensión en corriente continua, baterías, pilas, acumuladores, todo tipo de energía, corriente continua. Por supuesto que tengo que saber lo que estoy midiendo. Y si tenemos un multímetro autoescala, que ven, sigan mi flechita, ven que acá dice tensión, voltios en dos líneas de rectas, una de puntos y otra lisa, eso me dice que es corriente continua. Y como es autoescala, va a medir 0, y todo eso que mide ahí en voltios. Después va a cambiar el punto y si son 1000 volts, puede ser que el cero máximo que mida 2000, lo va a cambiar para medir la parte entera y si no te lo va a dar con 3 decimales si tiene la oportunidad o con 2. Por ejemplo, como necesita 2 para 12 volts, siempre te marca 12 volts y los 2 centésimos. También puedo medir voltaje, o sea, nuevamente tensión, pero en corriente alterna, la corriente eléctrica, por ejemplo, domiciliaria. En la moto vamos a medir corriente alterna en la bobina de alta del estator, en la bobina de alta del estator, ya lo vamos a ver al detalle, pero esta bobinita que está forrada en tela aislante con barniz eléctrico, es la que puede generar tensiones para el CDI, porque es un CDI de alterna, ya vamos a verlo también a fondo. En esta bobina con CDI de alterna, van a salir, cuando esté funcionando el magneto, aproximadamente entre 160, 220, 250 volts, y eso es una generación electromagnética que estuvimos estudiando, ley de Lenz, conductor, porque son imanes que giran, y es corriente alterna. Ahí vamos a utilizar corriente alterna para medir. ¿Y dónde más vamos a medir corriente alterna? Vamos a medirla en la bujía, pero en la salida del CDI a la bobina. Me estaba avisando Claudio que sigamos, que no puede entrar por su computadora. En la bobina de alta tensión o transformador de alta, está en una bobina de alta. Acá, a este terminal del primario de esta bobina, le va a llegar desde el CDI 160, 200, 250 volts, y después este es el cable de alta y la bujía, que acá no hay corriente alterna. Acá hay de entre 8000 y 12000 volts de corriente pulsante. Así que también, ojo, que es otra forma de energía, que era lo que estaba diciendo antes, ¿no? No todo es corriente alterna y continua, sino que también hay corriente pulsante. En el sensor Hall, que tenemos acá, esto es una maqueta que vamos a hacer la práctica, en este sensor Hall, acá también van pulsos lo que entrega, no corriente, no te manda continua ni que alterna, y no se puede medir con el tester. Así que, otra tensión diferente que tenemos en las motos. ¿Qué más podemos medir? Bueno, hay opciones de microvoltios que son para aplicaciones más específicas, sobre todo medir transistores en electrónica, resistencia, que es el ABC del tester, tanto en continuidad como en función buzzer, que haga sonido, medición de diodos, que es otra opción, que es esta donde tiene el símbolo de un diodo, ya vamos a estudiar qué es un diodo, lo vamos a ver, y capacitancia, frecuencia y grados centígrados o Fahrenheit según la escala que quiera utilizar, cambiando estos botones de acá. También el HP, que es la ganancia de los transistores, ¿sí? Y habíamos visto, había nombrado, y quiero mostrarles, en la caja del multímetro, vienen accesorios como pasen a la ventana principal. Si ustedes pisan acá donde está mi cara, le va a cambiar el PowerPoint por mi presencia en primer plano. Esta es la punta o sonda de medir temperatura. Y acá tiene, en esta puntita que ven ahí, esa esferita metálica, ahí hay una fusión de dos alambres, uno positivo y otro negativo, que tiene una juntura térmica, y que según
el contacto de esta puntita con la pieza que yo quiera medir su temperatura, al ponerla en contacto, esta esfera le va a transmitir una variación de resistencia que la va a convertir en una buena exactitud en grados centígrados. Y puede traer también otro enchufe que va directo a los terminales, que tiene la posibilidad de colocar dos agujeritos para medir capacitores o todos esos agujeritos para poner las tres patitas de los transistores y medir el HFE de forma práctica. Esto más o menos todo lo que van a encontrar que les va a traer un multímetro de medianamente buena calidad. Bien, sigamos avanzando. Como decía, puede medir frecuencia, HFE, grados, microamperes, miliamperes y amperes. La unidad de corriente que uno usa normalmente acá, en el caso de las motocicletas, casi todo consume entre medio amper o un cuarto de amper para arriba, un amper y medio, 2 amperes, 3 amperes. Pero, obviamente hay que saber que un amper equivale a 1000 miliamperes. 1000 miliamperes. Y 1000 miliamperes es una corriente que una lámpara LED puede consumir 100 miliamperes, 0,1 de amper, y no es más que pasar la escala de K, ¿no? de kilómetro, de unidad de 1000. Un kilo de harina son 1000 gramos. Bueno, un amper son 1000 miliamperes. Y a veces me conviene pasar a la escala de miliamperes para medir. Y en este caso tenemos autoescala en amper, en miliamper y en micro. Por eso, ojo que hay tres opciones, que en tensión no. En tensión es continua, alterna y te cambia autorrango. En cambio, esta no es tanto autorrango, Y acá en esta posición, en este multímetro, mide corriente tanto continua como alterna. Ahora vamos a ver más en detalle las fotos y van a ver mucho mejor. Acá tenemos vamos a ver un poco las partes principales del multímetro. Pantalla de lectura, la mayoría hoy LCD, que es display de cuarzo líquido. O sea, display es expositor, es pantalla, C de cuarzo, que es el material que se encuentra en estado líquido dentro de cada una de las barritas que tienen continuidad, y cuando se le coloca una polarización determinada, se prende la barra que se polarizó, o la palabra, o la B de bol o de on. Y si la despolarizo, vuelve a ponerse transparente, gris, como cuando no funciona o está apagado. Porque yo no tengo nada prendido ahí, pero con solo prenderlo, me hace un testeo momentáneo de todas las unidades y va a la calibración de lo que estoy colocando. Y va variando según el punto que yo vaya eligiendo de opciones. Ahí, por ejemplo, estoy en Hertz, frecuencia, y ya está preparado para medir la frecuencia de, por ejemplo, la corriente alterna de la electricidad. Llave de conmutación de escalas, es la llave que ustedes vieron que acabo de accionar, y ahí tenemos los bornes de conexión de puntas. Generalmente el común, que es de color negro, es el que siempre se encuentra quieto, y después voy a ir cambiando según los requerimientos. La mayoría de las mediciones voy a estar en la parte de medición de RMS, que son valores medios. Cuando yo mido un valor medio instantáneo. Cuando yo mido 220 volts, en el momento que esté conectado, ahí tomo una lectura y esa lectura es instantánea. La corriente de recién, la tensión es instantánea. La sigue manteniendo y mostrándola instante a instante y va a variar. Como vieron en voltios, cuando el consumo del relay era muy fuerte, iba bajando milivoltios. Bueno, si quiero también la puedo fijar, detener en un valor y quedarme con el valor que registró y desconectarlo. Cubierta protectora de choque, como les mostré. Botón de detención de registro, hold, y lo que hago es detener, yo tengo un valor medido, y oprimo ese botón y puedo desconectarlo y dejarlo ahí para poder usarlo para lo que quiera, sacar una foto para armar un documento, o dejarlo ahí y poner otra medición con otro multímetro y después compararlos. Es un botón interesante. Modificación de rango, me deja correr la coma y cambiar los rangos que a mí me convenga forzadamente, si no es automático. Clavija de 10 amperes, cuando tengo que medir corriente es el único momento en que tengo que sacar el borne rojo y pasarlo
sacar el borne rojo y pasarlo a la opción de miliampere o pasarlo a la opción de ampere. Y la máxima que permite medir este es 10 amperes. Fíjense en que este otro, que es más baratito y pobrecitos más castigados, o tuvo sus años, es un multímetro que deja medir 20 amperes. Tiene una escala mejor en ese aspecto. Todos los testes, bueno, van variando, ¿viste? Y puede convenir o no, dependiendo de la naturaleza de uso. Clavija de miliampere, como acabo de mostrarles. Y ahí tenemos REL, que es un botón. REL es un botón que se llama de valor relativo entre... Me mide, si lo oprimo y lo suelto, me muestra la detenida con la que está real. Es una manera de poder cambiar los estados y ver lo relativo del momento que mediste. Por ejemplo, yo podía haber medido 12,75 y registrarlo, detenerlo, y después ir cambiando el relativo y ver las variaciones, pero que no fue necesario. Botón de selección que detiene la energía para cambio de medición. Esto está muy bueno. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o me desconecto de la punta y cambio a medir otra cosa, o cuando voy cambiando, si estoy ya midiendo, puedo quemarlo al tester. Entonces una opción es, si estoy, por ejemplo, en corriente alterna y quiero pasar a continua y está conectado, oprimo el botón de liberación momentánea y me cambio a la otra posición y después suelto y retomo. Así que un botón interesante para tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces las posiciones de apagado. Tiene posición de apagado a derecha y a izquierda. ¿Por qué? Porque según para dónde esté, si yo me quedé detenido por acá, antes de retroceder todos estos puntos y hacer las acciones de contacto, puedo ir a apagarlo y dejarlo apagado en esta opción. Otro detalle técnico. Bueno, tensión corriente continua, tensión corriente alterna, las dos escalas son esas y son autoescala. La medición de resistencia, que ahí sí puedo cambiar el rango, y generalmente cuando lo prendo en resistencia, me va directamente a la medición más alta, que es megón. Y la de medición más alta de 200 megón. ¿Qué me genera como consecuencia? Que me va a medir en el ambiente los megón de aislación que hay. Esto me sirve inclusive como higrómetro para medir la humedad ambiental. Entonces, si yo la cambio porque lo conecto con mis dedos, por ejemplo, lo acabo de mojar y... no estaba marcando porque estaba en ampere. Fíjense en lo que les voy a mostrar, una pequeña apreciación. Resistencia ambiente, 25, 26 megón, y va variando según el ambiente. Si yo le pongo los dedos de mi piel, me muestra la continuidad de mi cuerpo, 4,9 megón. Ahí está la diferencia entre quedarte electrocutado o no. Porque si yo ahora mojo con sal de mi saliva, acabo de mojar los índices con sal de mi saliva, fíjense a qué valor se va a ir. Cambió de escala y se fue a 8K. Quiere decir que si tengo continuidad con agua y saliva que tiene gran porcentaje de sal, quedo electrocutado. Entonces una mano transpirada, una persona que transpira, es mucho más peligroso trabajar con electricidad, riesgosa, que una persona que tiene la mano o la piel más seca. Bien, medición de diodos, se miden en directa y en inversa, ya lo vamos a ver más adelante, pero es una opción de medición directa y con los valores, y siempre tiene que dar 0,600 de este valor de ohms, que es medición en K, y sería 600 ohms, cuando conduce el diodo, y cuando está en inversa me tiene que dar abierto, 0. Y lo hago con esa medición de opción. Si el diodo conduce para los dos lados y conduce menos de 600 ohms en una de las posiciones, o 0 en las dos, está en cortocircuito. Y si no conduce de ninguno de los lados, se quemó y está abierto.
El buzzer es una aplicación interesante. El buzzer es la opción que mejoró de los testers digitales a los de aguja. ¿Por qué? Porque el multímetro en la opción ON, si voy midiendo cosas para ver la continuidad, quiero medir este cable, esta pinza cocodrilo de la punta a la otra. Quiero medirla. Bueno, la conecto a una punta y la conecto a la otra. El solo hecho de sentir el buzzer me está diciendo que el cable está continuo. Entonces, en vez de tener que estar midiendo y viendo el valor que me está dando, que antes la aguja del tester se movía y era rápido ver que andaba bien, ahora le agregaron esta opción buzzer que lo ayuda a tener apreciación sonora de que hay una continuidad. Capacitores. Los capacitores es una de las propiedades de uno de los componentes de la electrónica y de la electricidad, que se miden en faradios, microfaradios, picofaradios, y que más adelante veremos cómo se utiliza. Frecuencia es la variación de ciclos, de alterna, en función del tiempo. Si yo mido la corriente eléctrica de la casa, voy a hacerlo, porque tengo puntas para cambiar, porque como tengo las puntas, esto es un consejo, háganse unas puntas. Voy a dejar pantallazo porque quiero ver que vean bien lo que voy a hacer. Estas puntas cocodrilo, estas puntas de tester, les soldé 2 puntas cocodrilo. Y es sumamente útil. Porque, por ejemplo, para ver si carga o no la batería o cualquier otra cosa, yo voy con las puntas, me monto en paralelo, las puntas quedan y ya puedo ir a dar arranque, acelerar y ver si carga bien o carga mal. Pero no me deja entrar en la línea de 220. Acá en la pared, justo estoy cargando esto, lo voy a desconectar. Pero como tengo las puntas del otro multímetro, que justo este otro multímetro no tiene frecuencímetro, las voy a usar. Carlos, esto es una de esas cosas de no intenten su casa. Ya veo que mi mujer me asesina. Yo lo conecto y voy a cortar la luz. No, son cortas, muy cortas. A ver si tengo otro tester acá. No. Bueno. No tengo puntas para medir la frecuencia. A ver si puedo aprovechar. Entonces está. A ver si justo me permite el cargador. Vamos a poner el tester para que lo puedan ver. Y me pongo en cada una de las patitas. Y ahí me marca 49,99 Hz. Es la frecuencia exacta con que viene la corriente alterna. En toda la Argentina, del norte al sur, esa es la frecuencia que va a leer cualquiera que lo lea con un instrumento que está calibrado y funciona bien. ¿Por qué? Porque no podría estar ningún generador entregando electricidad a la red de la Red Nacional Argentina si no estuvieran todos a esta frecuencia de 49, 99, 50 ciclos por segundo. Quiere decir que hay generadores en este momento para tener esta luz, esta internet, esta computadora prendida, que están girando a través de una central hidroeléctrica, una central atómica, una central de motores de combustión por carbón pulverizado, que son de la más vieja, una central que queme gasoil. Toda central que esté conectada a la red troncal de la energía eléctrica de la Argentina está a 50 ciclos por segundo. En Estados Unidos los generadores fueron elegidos a 110, 115, ¿se acuerdan que lo hablamos? Pero con 60 ciclos por segundo. ¿Cómo va a generar un alternador de una moto cuando esté en marcha a cualquier frecuencia, muchachos? ¿Por qué? Porque va a variar según las vueltas del magneto. Entonces, otro de los problemas que también, y no mucho lo analizan y lo saben, es que no es lo mismo un volante con sus imanes mandando carga magnética al estator. Este es el conjunto de la 150 inyección. Esto va ahí adentro, ¿no es cierto? Esto va en el eje y esta es la tapa. Este estator va a generar, es un estator de un
generador, cargador de monofásico, circuito monofásico, de baja tensión. O sea, por lo tanto va a generar, según las vueltas, entre 10, 11 volt y 20, 22 volt. ¿Qué hace el regulador? Me voy adelantando temas, ¿no? ¿Qué hace? El regulador justamente hace que esos 10, 11 volt rectificados se conviertan en 14 volt y sirvan para cargar. ¿Y qué hace el regulador? Que si le vienen 20 volt también los baja para mantener esos 14 volt de carga que son los requeridos. Pero, ¿a qué frecuencia? Bueno, no es lo mismo la moto andando a 4.000 vueltas, a 2.500 y a 5.000. Por eso, cuando un regulador funciona bien, cuando pasa las 2.500 vueltas, recibe 14 volt del alternador, o sea, del estator, y aunque yo siga acelerando, el regulador corta y no le manda 16, 17, 18 volt a la batería, porque termina quemándola. Cuando uno carga con la batería y la pone a 5.000 vueltas y ve que llegan 18 volt, paren que el regulador está quemado. Y acá estamos hablando de frecuencia con el multímetro y estamos entendiendo cómo se mide. ¿Puedo medir esa frecuencia con el frecuencímetro que sale del alternador? Sí, la puedo medir perfectamente. Cuando hagamos la práctica de estatores, que es un módulo particularmente móvil, preparado con motor eléctrico que le regulo las vueltas, vamos a hacer la práctica. Acuérdenme de pedirme que midamos las vueltas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sigamos. La ganancia de transistores, que será HFE, temperatura, microampere, ampere y miliamperes, todos en corriente continua y alterna. Y cualquier escala mide alterno o continua. Está muy bueno, ¿eh? Un amperímetro que mide alterno o continua de un tiro, está muy bueno. ¿Eh? Bueno, ahí ¿cómo medimos un diodo? Yo les dije, ponemos una polaridad, que es el negativo, al lado rayita del diodo, que es un componente que rectifica, y el lado positivo, y si mide en directa e en inversa, de esa polaridad y la invierto. En directa tiene que dar entre 600 y 640 ohms, y en inversa tiene que dar abierto. Eso ya lo hablamos. Y ahí terminamos con la presentación básica del manejo de multímetro. ¿Correcto? ¿Quieren hacer alguna pregunta de esta teoría? Y iríamos a medir un poco de resistencia, y por hoy va a ser más que suficiente. Díganme. Carlos, yo tengo una consulta. Agarro el tester, lo pongo en corriente alterna, ¿no? Obviamente en 220 volt o más, porque yo quiero... No, para. Me dijiste corriente y me dijiste 220 volt. ¿Vas a medir corriente o volt? Voy a medir volt. Entonces, pongo el tester en tensión. Ok, pongo el tester en tensión de alterna, ¿cierto? Sí. ¿Puedo conectar a la corriente, a la tensión de mi casa? Agarro un enchufe, agarro el positivo y negativo. Obvio. ¿Y si los conecto al revés, pasa algo? No, porque es alterna. Ah, ok. Y en batería tampoco, porque en batería te pone el signo negativo, como recién el amperímetro me puso negativo. No. Sí. A ver, hay una cosa que sí es muy importante. Cuando yo mido corriente, sí o sí tengo que sacar la conexión esta, irme acá. Ahora, si yo no llego a hacer esto, y yo lo dejo en volt y tensión, y coloco el tester en paralelo midiendo corriente, lo quemo. Que exista esta opción de corriente y miliamperes separada de esta, es justamente para evitar eso. Si yo mido corriente y la mido con la opción en volt, quemo el multímetro. Así que ojo cuando miden corriente. Por eso inclusive yo tengo muchas veces dos testers y uno ya lo tengo puesto en corriente, para no cometer ese error. Hay que tener mucha atención. Ya lo voy a repasar y lo voy a rever en otro momento. De hecho, les voy a mostrar algo que es importante. Fíjense lo que dice acá. Dice máximo 400 mA y está el triángulo de precaución. ¿Se dan cuenta?
y dice fuset, o sea que tiene conectado un fusible. Y acá dice máximo 10 amperes y también dice fuset, y tiene el símbolo de precaución. ¿Qué está diciendo? De que si vos te equivocás y medís tensión puesto en esas posiciones, si tenés suerte, y este tester, gracias a Dios, tiene, quema un fusible interno, que es muy difícil de cambiar. No es así nomás como se cambia, ¿eh? Es muy difícil de cambiar. Y ese fusible, cuando lo jodiste, tenés que buscar el amperaje justo para no tener problemas. Ahora, multímetros que no andan y que se quemaron la pantalla por haber medido corriente cuando tenían que medir tensión o viceversa, es lo más común que hay. Después no hay forma de joderlo al tester. Si vos estás en común y tensión, medís directamente en el enchufe, en la autoescala, en este caso en la autoescala. En este pongo corriente alterna 750 volts. Ahí está. Corriente alterna, B, tensión, B de tensión, ¿no? Tensión alterna, 750 volts. Ahí lo enchufo, no voy a tener problema, 220 volts. Si lo pongo en 200 se va a ir de escala, te va a decir, te va a titilar, te va a decir, está fuera de escala. Pero en amperes es cuando lo jodés. Así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo no hablo desde la perfección, porque que no anda mal, debe ser el cuarto tester que yo tuve en mi vida. Está bien, soy técnico en electrónica, uso tester desde los 12 años, ahí quemé los primeros dos, después de haber quemado otros dos durante mi trabajo, experiencia. Tengo uno muy paliciado porque tuve 15 años de negocio de reparación de equipo electrónico. Tengo otro que también anda bastante bien, no tiene problema, también muy paliciado y que ahora actualicé con un multímetro de mejor calidad. Así que yo voy por el octavo tester. Así que si les toca perder alguna vez, hay que perder, mala suerte. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una práctica más pequeña. Vuelvo a insistir que este curso es de 1 hora y media y que los próximos cursos que van a venir para el año próximo también van a ser de 1 hora y media. Yo normalmente doy 2 clases, pero he visto que realmente es muy intenso. Pero siempre surgen preguntas, me encanta que todos estén bastante adelantados y puedan hacer preguntas y terminamos yendo. Bueno, ¿qué quiero ir? Quiero ir a la parte de resistencia. Quiero que veamos esto. A ver, aprendizaje número 1, 1A, el primero de todos en electricidad. Importante, práctico. Todo lo que yo mida en electricidad y todo lo que yo mida en electricidad de moto se mide de 2 maneras diferentes. Estático y dinámico. Esto ya lo vimos, algunos de ustedes ya lo saben. Pablo lo está anotando por lo que veo. Todas las mediciones que hago eléctricas en la moto y la manera de poder reparar cualquier falla eléctrica son estáticas o dinámicas. Cuando digo estáticas es que agarro el elemento a medir y no le aplico energía eléctrica. No le aplico energía eléctrica. Por lo tanto, si yo mido este estator sin aplicar energía eléctrica, si mido el pickup sin aplicar energía eléctrica, si quiero medir una resistencia de una lámpara o una bujía, puedo hacer un montón de mediciones y las primeras son estáticas, es decir, sin energía eléctrica. Cuando medimos opciones estáticas, estoy midiendo en resistencia. Ahí estoy en la opción de resistencia, estoy en la escala de Megón, y por ejemplo, ¿qué tengo que medir en una bujía? Tengo que medir 2 cosas. La aislación entre la masa y el electrodo, que me tiene que dar arriba de 8 megón. Todos estos son datos, son datos buenos, no se consiguen así nomás. Fíjense que esta bujía está manteniendo los 23 megas, así que no hay ningún tipo de problema, está la aislación perfecta.
Y lo otro que tengo que medir es la continuidad entre la punta del electrodo, y el extremo de conexión. ¿Y qué me da? 4,3K. Y lo cual, al medirlo, le estoy diciendo que esta es una bujía con resistencia. Esta es una bujía con supresor de resistencia. La bujía de electrodo de cobre común me va a dar 0 ohm. Me va a dar 0,2, 0,4. La bujía de electrodo común. Esta es una bujía para encendido electrónico y entre la punta y el otro extremo me está dando 4K, 4 kiloohm. Bueno, entre 4 y 5 kiloohm es la resistencia de las bujías con supresor de alta tensión. Esto lo vamos a ver cuando veamos el tema bujía. Pero, por ejemplo, ahí ven, ustedes me dicen, bueno, ¿qué hago con el tester en ohm? ¿Puedo medir la bujía? Sí. Con estas dos mediciones, yo te digo, esta bujía anda. Ahora vos me preguntás, ¿y anda bien? No sé. Porque yo no medí a 10.000 vueltas y con alta tensión cómo salta la chispa. Yo lo que medí estáticamente es que no está en corto a masa y tiene la resistencia de aislación correcta y hay conducción. Esta bujía anda. Después pasaré al tema dinámico. Y le meteré un osciloscopio, o le meteré el multímetro y mediré la alta tensión. Es otro tema. O pondré un probador de bujía. Si yo quiero medir la resistencia de un bobinado estator, primero veo dónde están los cables. Dos blancos tienen los extremos de todas estas 12 bobinas. Y voy a cambiar la escala, me voy al rango de ohm. Bueno, me fui a miércoles. Ahí, estoy en el rango de ohm. ¿Por qué? Porque sé que va a dar una resistencia muy baja. ¿Y cuánto me va a dar de resistencia? Si pongo en corto, me da 0,3, 0,2, que es la de los cables. Menos no me puede dar. Y cuando mido, entonces, entre un extremo de la bobina y otro extremo de la bobina, me da 0,7. Ese bobinado, por ser un alambre muy grueso, aunque tiene cierta cantidad de vueltas, me está dando 0,4, 0,5 de ohm real. Y es una resistencia muy baja. También puedo medir entre las bobinas y masa, ahí la paso a megón, ahí está, kilómetro, megón, y mido entre una pata de la bobina y masa, o carcasa del bulón, y me dice que está abierto. Entonces me está diciendo que ninguna de estas bobinas está masa. Esto es medición estática, puedo medir muchísimas cosas estáticamente, me dice que anda, pero no me dice cómo. Y dinámicamente